En el último congreso sobre fallo de implantación celebrado en Lugano en el 2022, se hablaron de todas las causas que podían tener o no influencia sobre la capacidad de un embrión transferido de que se agarre al endometrio o no, en el proceso que conocemos como implantación embrionaria. Después de 2 días de deliberación, se llegó a un consenso. Un auténtico bloqueo, es decir, un único factor que esté condicionando negativamente la obtención de un embarazo, es algo extremadamente raro. Para que nos entendamos, el desarrollo embrionario es uno de los procesos más complejos que existen en la naturaleza, y cada paso, proceso, división y movimiento celular tiene que estar milimétricamente controlado por un paquete de genes distribuidos a lo largo de nuestros 46 cromosomas. Y voy a intentar resumirte de forma muy simple en los primeros pasos. Cuando tenemos un blastocito listo para transferencia, vemos una masa celular interna que es una bola sin ninguna forma aparente, formada por unas 50 células. Lo que ocurre a continuación es que esta masa pasa por un proceso de división celular muy elevado que nos multiplica logarítmicamente el número de células y además crece de tamaño. Pero no se queda ahí. Ahora esta masa adquiere una forma aplanada llamada disco embrionario, que termina derivando en una estructura bilaminar llamada el blastodermo. Ten en cuenta que para esto que te estoy contando solo han pasado 10 días. Es en este momento en el que se establecen los ejes corporales, es decir, dónde irá la cabeza, dónde irá la cola y cuál será la izquierda y la derecha. Este proceso ocurre de la misma forma en todas las personas y no es en absoluto un proceso aleatorio, y siendo absolutamente sinceros, somos tremendamente ignorantes de cómo se establece esta quiralidad embrionaria. Lo único que sabemos con certeza es que está controlado poligenéticamente, pero no sabemos por qué genes. Pero espera, porque aquí solo han pasado 15 días. Una vez tenemos establecida la parte dorsal, estas células de la espalda del embrión empiezan a dividirse y a moverse hacia la zona ventral en un proceso llamado gastrulación. Este proceso es de vital importancia para generar las 3 capas embrionarias, el ectodermo, endodermo y mesodermo. Cada una de ellas ocupará una región muy específica dentro del embrión y tendrá un perfil de expresión genética radicalmente diferente a los demás. Los genes activados en una célula endodérmica que fabricará tu estómago, por ejemplo, no son los mismos genes que va a necesitar una célula mesodérmica que, por ejemplo, va a fabricar tu corazón. Este movimiento celular llamado gastrulación ocurre porque determinadas células, y no otras, expresan genes de proliferación y de crecimiento celular en la parte dorsal de esa célula, pero mantienen fija su parte ventral. Y a medida que se mueven y migran, su perfil genético cambia y se convierte de una célula ectodérmica que fabricará tu cerebro a una célula mesodérmica que ahora formará células de tu sangre. En este momento lo que vamos a tener es un embrión con un tubo largo y dorsal que formará el cerebro, un tubo largo y ventral que formará tu intestino y diversos bloques o botones mesodérmicos que rodean a todo y formarán tus órganos y, por ejemplo, los brazos. Y en este momento hemos llegado a los 20 días de desarrollo. Nos faltan 8 meses más. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que tratar de entender, predecir y controlar el desarrollo embrionario de una persona con un análisis genético es imposible, por varios motivos. El primero es que tenemos muy poca idea de la evolución del linaje celular de un embrión humano más allá de los 21 días. El segundo motivo es que tenemos poca o ninguna idea de cuáles son los genes responsables de cada uno de los millones de movimientos celulares que ocurren durante el desarrollo en apenas 20 días. Y el tercer motivo es que el perfil genético de cada capa embrionaria es dinámico, lo que significa que va cambiando y adaptándose a medida que el embrión va progresando dentro de la barriga. Aún así, somos testarudos y queremos ofrecerte seguridad y garantías mediante análisis genéticos. Y las buenas noticias es que podemos hacerlo. La principal técnica que tenemos a nuestra disposición para saber la dotación genética de un embrión es el diagnóstico genético preimplantacional, que brevemente consiste en lo siguiente. Partimos de un embrión en día 5 o 6. El objetivo es que sea un blastocito expandido con gran cantidad de células. Luego, mediante una micromanipulación que generalmente incluye unos disparos con un láser microscópico, cortamos y biopsiamos unas pocas células del trofectodermo y las separamos del embrión. Luego, este embrión ya biopsiado lo congelamos o vitrificamos. Aunque es un proceso bastante agresivo, si se hace con práctica y mimo, el embrión sobrevive y regenera esas células sin ningún tipo de problema en el 80% de los casos. Por otro lado, tenemos este puñado de células del trofectodermo que hemos cortado. Lo que haremos será meterlas en un tubito, congelarlo y mandarlo a analizar. El análisis genético de esta biopsia embrionaria se hace con unos secuenciadores que son bastante caros, y en la mayoría de casos tu clínica va a mandar estas muestras a un laboratorio externo para que las analice, por ejemplo Genomics o DynaScience. En este caso, el resultado suele estar disponible en unos 30 días. También puede darse el caso que tu clínica o hospital tenga un secuenciador comprado. En este caso, el resultado puede estar disponible tan pronto como en 3 días.
El tipo de análisis genético que haremos sobre esta muestra biopsiada es diferente según la información que querramos conseguir. El análisis más habitual y que la inmensa mayoría de clínicas recomiendan es el diagnóstico genético preimplantacional de aneuploidías, o también conocido como DGPA. Para poder explicarte el DGPA, primero me gustaría clasificar un concepto genético, que es la dotación cromosómica. El ADN de todos los seres vivos del planeta es un hilo finísimo que hace falta empaquetarle en algo parecido a ovillos de lana, que son los cromosomas. En bacterias y bichos así de simples, con un único cromosoma tenemos más que suficiente, pero a medida que nos movemos a bichos más grandes y complejos, cada vez necesitamos más y más cromosomas que contengan todo este ADN. Una peculiaridad que tenemos los animales es que nuestros cromosomas se organizan a pares, de modo que para un mismo cromosoma, es decir, un mismo pack de genes, nos viene por duplicado, una copia de nuestro padre y otra copia de nuestra madre. La razón de esto es para facilitarnos la vida. Si tenemos todo por duplicado, en caso que haya algún error o algún gen no esté muy allá, siempre vamos a tener otra copia adicional por si acaso. Puedes pensar en ello como si nuestros padres nos dieran todos los genes que necesitamos y adicionalmente nos dan una copia de seguridad, por si acaso. Las personas tenemos 46 cromosomas organizados en 23 pares, lo que significa que 23 cromosomas nos vienen de mi madre y los mismos 23 me vienen de mi padre. Esta dotación cromosómica también define si una persona va a ser hombre o mujer. Si una persona tiene dos cromosomas X, será una mujer, y si tiene un cromosoma X y otro Y, será un hombre. La forma en la que esto se expresa es separando estos cromosomas sexuales del resto, conocidos como cromosomas autosómicos. De este modo, una mujer sería 44XX, 44 cromosomas autosómicos y los dos cromosomas sexuales que definen a una mujer. Por contra, un hombre sería 44XY. La forma en la que vemos esto es mediante un test de sangre llamado cariotipo, donde vemos un mapa de los 46 cromosomas y podemos ver si es una dotación cromosómica normal, es decir, 44XX o 44XY, o hay alguna anormalidad. Porque anormalidades las hay, y son bastante llamativas. Para empezar, como norma general, si falta algún cromosoma o hay algún cromosoma de más, lo más habitual es que ese embrión no supere el desarrollo embrionario y no haya ni parto ni embarazo. Pero nuestros cuerpos son maravillosos y hay algunas ocasiones en que un embrión puede tener una dotación cromosómica anormal y aún así sobrevivir al desarrollo embrionario y formar a una persona. En algunos casos, esta dotación cromosómica anormal puede estar asociada a una enfermedad. Los casos más típicos son el síndrome de Down o el síndrome de Patau. Pero también hay ocasiones en que una dotación cromosómica anormal no se traduce en ningún tipo de patología y la persona afectada es perfectamente sana. Sin embargo, aunque esta persona sea sana, lo más habitual es que haya problemas reproductivos. Esta es la razón por la que es bastante habitual que en un estudio avanzado de esterilidad te hagan algún estudio de cariotipo. Así pues, para conocer la dotación cromosómica de una persona, hacemos un estudio de cariotipo mediante un análisis de sangre. Y para saber la dotación cromosómica de un embrión, hacemos un diagnóstico genético preimplantacional mediante biopsia embrionaria. Por motivos técnicos que no tiene sentido que te explique en este vídeo, un diagnóstico genético preimplantacional de aneuploidías no puede estudiar los 46 cromosomas humanos como en un cariotipo. Es por este motivo que se estudian solo un puñado de ellos, que son los que acumulan el 70% de las causas de aborto conocidas. Así pues, un DGPA nos dirá si un embrión analizado tiene, de este puñado de cromosomas analizados, una dotación cromosómica entera. Si nos fijamos en un ejemplo de un informe de DGPA, se indica, primero de todo, los cromosomas estudiados, y cada uno de ellos acompañado de una etiqueta que nos indica una posible alteración detectada, por ejemplo, 3 cromosomas número 21 o presencia de un único cromosoma sexual. Estos serían ejemplos de lo que llamamos trisomías o monosomías, ambos directamente asociados con el fallo de implantación, el aborto de repetición y enfermedades severas. Y si nos fijamos, hay dos columnas adicionales donde se indica el resultado del consejo genético, indicando si un embrión es apto o no apto, así como un cálculo del riesgo, que puede ser alto, moderado o bajo. El motivo por el que un embrión al que se le ha practicado DGPA no se le detecta ninguna alteración cromosómica y se lo considera apto, pero al mismo tiempo se le atribuye un riesgo bajo, es por el siguiente motivo. Como te he comentado antes, los cromosomas estudiados suponen la inmensa mayoría de las causas de aborto conocidas, pero también puede haber trisomías y monosomías en otros cromosomas que no están siendo estudiados, lo cual nos provocaría un aborto aun a pesar de que el embrión tenga un resultado de apto.
Por otro lado, el DGPA únicamente mira la composición cromosómica, pero no profundiza en el detalle de la dotación genética. Esto significa que puedo tener un embrión con una dotación cromosómica totalmente correcta, pero los genes que contienen estos cromosomas ser genéticamente catastróficos, por lo que ese embrión resultará en fallo de implantación o aborto, aún siendo cromosómicamente correcto. Finalmente, otra limitación del DGPA es que en el momento de la biopsia nosotros analizamos células del trofectodermo, pero no tocamos la masa celular interna. Recuerda que son dos linajes celulares completamente diferentes y podría ser que tengamos un trofectodermo afectado pero una masa celular interna sana, en cuyo caso estaríamos descartando un embrión que podría ser viable, y al revés, tener un trofectodermo sano con una masa interna afectada, en cuyo caso estaríamos transfiriendo un embrión que contiene anomalías cromosómicas. Siguiendo en la misma línea, hay una variante del diagnóstico genético preimplantacional que sí permite ver la dotación genética al detalle de una mutación o un gen en particular. Es lo que se conoce como DGP de monogénicas, o PGTM. En este caso lo que se hace es ir a buscar un gen en concreto y obtenemos un resultado de si ese gen está o no. Esto es de particular utilidad en aquellas parejas que, por ejemplo, son portadoras o tienen un historial familiar de una enfermedad genética, por ejemplo, un síndrome de cáncer hereditario, enfermedad de Huntington o esclerosis lateral amniotrófica. La forma en la que se realiza este análisis es primero de todo con un estudio genético de la familia. Esto incluye muestras de ADN tanto tuya como de tu pareja, así como de los familiares directos. En este estudio lo que se obtiene es un perfil de las formas en que este gen se expresa y se comporta dentro de la familia. Luego se usarán esos detalles para analizar la muestra biopsia de los embriones y se determinará si el embrión está afectado por esa mutación genética en concreto. Esta prueba es de una fiabilidad asombrosa y a menos que haya loterías genéticas, por ejemplo lugares de recombinación justo en el gen, los resultados obtenidos son extremadamente fiables. La principal limitación radica en que muy raramente una enfermedad genética está definida por una o un puñado de mutaciones. Lo más habitual es que una enfermedad genética sea causa de más de 200 mutaciones distribuidas a lo largo de todos los cromosomas. El cáncer, por ejemplo, es un ejemplo de un caso así. Hay, por supuesto, excepciones de enfermedades monogénicas, como las que te comenté anteriormente, y en estos casos el PGTM es maravilloso. Así pues, considerando el DGPA o análisis de aneuploidías, recordemos que consistía en mirar si un embrión tenía un número correcto de cromosomas o no, y podemos tener tres posibles diferentes resultados. Si el embrión está correcto, estamos ante un embrión euploide. Si el embrión tiene alguna cosa rara, hablamos de un aneuploide. Pero hay una tercera categoría que es el resultado de mosaicismo. Recordemos que en el momento de hacer la biopsia embrionaria, nosotros cortamos un puñado de células del trofectodermo. Mosaicismo es cuando de ese puñado de células algunas son euploides y otras son aneuploides. En función del porcentaje de mosaicismo de un embrión en concreto, el consejo genético te va a dar un riesgo mayor o menor de éxito reproductivo de ese embrión. A la larga, este es un tema muy candente en la actualidad y hay opiniones diversas sobre si transferir embriones mosaico o no. Lo mejor es que lo hables y decidas si quieres correr el riesgo o no. Mi recomendación es que, si es tu única opción, te los transfieras. Existe una técnica complementaria y en cierto modo incluso alternativa al DGP, que es el test prenatal no invasivo. Esta técnica consiste en un simple análisis de sangre de la madre en la semana 10 de embarazo y nos da la misma información que un DGPA, es decir, nos dice si el bebé tiene una dotación correcta de ese puñado de cromosomas estudiados. Tiene el beneficio de que además nos indica cuál es la dotación de cromosomas sexuales, por lo que podemos saber el sexo del bebé en ese momento. La ciencia detrás de esta técnica es que parte del material genético del bebé atraviesa la barrera placentaria y se nos puede encontrar flotando en la sangre materna de la madre, donde podemos detectarlo. Independientemente si te has quedado embarazada por fecundación in vitro de forma natural e incluso si te has realizado un estudio genético del embrión transferido, siempre te voy a recomendar este test prenatal. Cuando te quedas embarazada, el embrión va a empezar a crecer dentro de ti y va a ramificarse en todo un entremaño de pequeños hilos y columnas metiéndose e infiltrándose en medio de tu endometrio. Este entramado es uno de los marcadores de un embarazo que progresa adecuadamente, y de hecho puede verse mediante ecografía en lo que llamamos un corión. Sin embargo, aquí nos encontramos ante una problemática que tiene que ver con nuestro sistema inmune y su peculiar forma de reaccionar sobredimensionadamente ante cuerpos extraños. Básicamente, si hay una célula en tu cuerpo que no te pertenece a ti, tu sistema inmune lo va a identificar y la va a destruir en un proceso que se llama rechazo halogénico. Este rechazo halogénico es una de las respuestas inmunes más fuertes que existen, llegando a provocar necrosis e incluso shock. Y sí, un embrión dentro de ti genera rechazo halogénico. Algunos podéis pensar que si un embrión es tuyo, genéticamente va a ser 50% igual a ti, así que tu sistema inmune es probable que lo pase por alto. La respuesta es que en términos inmunológicos no funciona así.
Cuando se unen óvulo y el espermatozoide hay un 50% de la genética de cada uno, pero el paquete de genes que va a construir el sistema inmune de ese nuevo embrión es algo completamente nuevo, como la huella dactilar. La forma en la que identificamos esta huella dactilar inmunológica es mediante una proteína de membrana llamada complejo mayor de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano, también llamado HLA. La variabilidad que presenta el HLA en la población humana es tan grande que no hay dos personas en el planeta que tengan el mismo HLA. Esto significa que cuando te quedas embarazada, el HLA de tu bebé no va a ser 50% tuyo y 50% de tu pareja, va a ser 100% diferente al tuyo. Este es el motivo por el que, en términos inmunológicos, da igual si el bebé que llevas dentro es el producto de un ovocito tuyo o de un ovocito de donante. La respuesta inmunológica contra ese embrión va a ser exactamente igual de agresiva y destructiva. Sin embargo, lo que vemos es que la gente se queda embarazada y en la inmensa mayoría de casos el sistema inmunológico deja en paz al bebé que acaba naciendo sano perfectamente. Entonces, ¿cómo se consigue esta inmunotolerancia fetal? Hay muchas estrategias moleculares que expresa el embrión para frenar y modular la respuesta inmune, pero una de las más importantes y la que te voy a explicar en este vídeo es la dinámica de los receptores KIR que se encuentran en un tipo celular llamado natural killer o asesina natural. Las células natural killer son una faceta del sistema inmunológico que actúan como una primera línea de defensa y la estrategia que siguen es matar y destruir todo lo que encuentran a menos que se les diga lo contrario. Por ejemplo, las natural killer van circulando por todo el cuerpo permanentemente activadas y programadas para matar y asesinar. Lo que hacen es rodar por los tejidos y tocar todas las células que encuentran con la intención de matarla, a menos que esta célula le muestre un HLA propio que esta natural killer está programada para reconocer. En este caso, lo que hace esta natural killer que reconoce un HLA propio es simplemente pasar de largo. Pero en el momento que una natural killer toca una célula que no le muestra ningún HLA o le muestra un HLA extraño, la natural killer inmediatamente la va a matar, sin hacer más preguntas. Esta función es esencial, ya que es una primera línea de defensa contra células cancerosas y tumorales, las cuales el sistema de las natural killer es especialmente deficiente en identificar y eliminar antes de que se conviertan en un problema. Sin embargo, también conlleva una problemática, que es que matarían cualquier embrión que aparezca. Lo que no podemos hacer es, con tal de quedarnos embarazadas, eliminar o inhibir las natural killer, porque entonces dejaríamos la veda abierta que cualquier célula tumoral pudiera crear un cáncer. Pero al mismo tiempo queremos que las natural killer dejen en paz al embrión, al mismo tiempo que siguen siendo activas para luchar contra estas tumores e infecciones. ¿Cómo conseguimos esto? La forma que nuestros cuerpos han encontrado que ambas funciones aparentemente antagonistas pueden existir es creando un linaje celular paralelo llamado las natural killer uterinas. Estas células derivadas de las natural killer normales tienen una función totalmente diferente. Así como las natural killer en sangre periférica son agresivas, citotóxicas, asesinas y matar primero y preguntar después, las natural killer uterinas son calmadas, inmunorreguladoras y protectoras del embarazo. Su función principal es favorecer la invasión del embrión y del corión que te comenté anteriormente y por otro lado inhibir y frenar cualquier respuesta inmune que fuera a atacar a nuestro embrión. En resumen, permiten que el embarazo siga adelante. La forma en la que funcionan es mediante los receptores KIR que reconocen este HLA extraño del embrión. Cuando una célula natural killer uterina se activa mediante un KIR, se inicia una respuesta moduladora y protectora del embrión. Si por contra una natural killer uterina es inhibida mediante los receptores KIR, se permite la actividad citotóxica y asesina. Primero os voy a hablar de los receptores KIR presentes en estas natural killer uterinas y hay de dos tipos. Pueden tener un patrón también llamado haplotipo inhibidor o activador. Recordemos que unas natural killer con un haplotipo inhibidor van a permitir la respuesta agresiva y citotóxica, mientras que un haplotipo activador va a ser inmunomoduladora y protectora del embarazo. En segundo lugar, y hablando del embrión, este tiene sus propias proteínas HLA que recordemos, son 100% diferentes a las de la madre. En este caso nos interesa en particular el patrón HLA de tipo C del embrión, que puede ser de dos tipos, puede ser HLA tipo C1 o HLA tipo C2. Esto es muy importante ya que el HLA C1 no conlleva ninguna problemática adicional, pero si el embrión expresa un patrón de HLA tipo C2, este siempre va a reconocer los KIR inhibidores de las natural killer. De este modo, lo que se termina haciendo es desencadenando una inhibición de estas natural killer uterinas y por tanto favoreciendo una acción citotóxica y asesina. En resumen, tenemos 4 escenarios de mayor a menor riesgo. Si el embrión tiene un haplotipo HLA-C1 y la madre presenta un haplotipo KIR activador, es extremadamente raro que haya problemas. Si el embrión tiene un haplotipo HLA-C1 y la madre presenta un haplotipo KIR inhibidor, en alguna ocasión muy concreta puede haber problemas.
Si el embrión tiene un haplotipo HLA-C2 y la madre presenta un haplotipo KIR activador, puede haber problemas. Y finalmente, el caso más problemático es si el embrión tiene un haplotipo HLA-C2 y la madre presenta un haplotipo KIR inhibidor, en cuyo caso es muy recomendable algún tipo de terapia inmunológica. La forma en la que esto se diagnostica es mediante analíticas de sangre. Primero de todo, analizamos a la madre y miramos qué haplotipo de receptores KIR tiene, que puede ser activador, inhibidor o una mezcla de ambos. Únicamente sería preocupante si la madre tuviera un haplotipo HLA inhibidor en homocigosis, también llamado KIR-AA. Luego analizamos tanto a la madre como al padre y miramos cuál es su haplotipo HLA de tipo C. De modo que podemos predecir hasta cierto punto si el embrión resultante va a ser un haplotipo HLA-C2, que es el que se asocia precisamente con los problemas. En el caso que la madre tenga un haplotipo KIR-AA inhibidor en homocigosis y el embrión resultante vaya a tener un haplotipo HLA-C2, te recomiendo encarecidamente que inicies algún tipo de terapia inmunológica, especialmente si ya has pasado por un historial de aborto de repetición y fallo de implantación. Las buenas noticias es que hay muchas alternativas para tratar el fallo de implantación de origen inmunológico. Las opciones más baratas y asequibles son el tratamiento de intralípidos y el uso de corticosteroides que funcionan de maravilla en adyuvancia con dolquine y doxiciclina. Y luego tenemos dos terapias inmunológicas un poco más complejas que consisten en inyectarte glóbulos blancos purificados de la pareja masculina o una inyección de inmunoglobulinas que se compran comercialmente. Ambos casos funcionan estupendamente y la publicación de Rocío Ramos Medina da unos resultados muy favorecedores al respecto.